Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos, producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En este primer video vamos a abordar tres elementos. En primer lugar, veremos por qué es importante estudiar la resistencia al corte en los suelos. En segundo lugar, estudiaremos el modelo teórico más utilizado en la práctica para describir la resistencia al corte en los suelos. Este es el modelo de Coulomb. Y en tercer lugar, estudiaremos la relación que existe entre la resistencia al corte de un suelo y los cambios volumétricos que ocurren en el material mientras lo cortamos. Empecemos discutiendo la importancia de la resistencia al corte. Hace algunas clases estudiábamos el fenómeno de consolidación y decíamos que es un fenómeno muy importante en geotecnia porque es el principal responsable de los asentamientos en los suelos arcillosos. Y si estos asentamientos llegan a ser muy grandes, pueden llegar a comprometer el nivel de servicio de las construcciones. Con la resistencia al corte pasa algo similar. También es una propiedad muy importante en geotecnia porque es la que determina si las estructuras geotécnicas que construimos, como muros de contención, terraplenes, cimentaciones y en fin, son estables, es decir, que soportan las cargas que les estamos aplicando y mantienen su equilibrio mecánico, o si por el contrario no logran soportar estas cargas y eventualmente fallan. Un buen ejemplo de una estructura geotécnica cuya estabilidad está controlada por la resistencia al corte es un terraplén vial. En esta imagen se muestra uno de los muchos deslizamientos que ocurrieron en el año 2022 en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. En este caso, el deslizamiento causó la pérdida de una parte de la banca de la vía. Notemos que se observa bien el escarpe del deslizamiento, dejando al descubierto la superficie a lo largo de la cual se produjo la falla del suelo. Estudiemos ahora el modelo de Coulomb, que como les decía hace un momento, es el modelo más utilizado en la práctica para representar la resistencia al corte del suelo. Pero antes de introducir este modelo, empecemos por hacernos estas dos preguntas. ¿Qué es cortar un material y qué es la resistencia al corte? Supongamos que tenemos un material, un suelo por ejemplo, representado por este rectángulo de color café. Decimos que estamos cortando o cizallando este material cuando le aplicamos fuerzas, como las fuerzas T que se muestran en esta figura. Y la resistencia al corte, como su nombre lo indica, pues es la fuerza con la que el material se resiste a ese tipo de deformación. Sobre todo para nosotros en mecánica de suelos va a ser muy importante la máxima fuerza con la que el material puede oponerse a este tipo de deformación de corte. Bueno, ¿y cómo es esta deformación? Pues puede ser de dos tipos. En el video que vemos en este momento, vemos una simulación con elementos discretos. Esto es una simulación computacional en la que simulamos cada partícula del suelo como un objeto independiente. En este caso, las partículas son discos y el sistema se está cortando a medida que desplazamos el muro superior del sistema hacia la derecha. El color de las partículas representa la porosidad de cada partícula y su entorno próximo, siendo azul las zonas poco porosas y rojas las zonas con mucha porosidad, con más vacíos. Este cambio en la porosidad, ¿cierto? La zona roja, nos muestra que en este sistema en particular, casi toda la deformación de corte se está concentrando en la zona central de la muestra, en una banda que tiene unas 10 partículas más o menos de espesor. A esta banda es a lo que llamamos la banda de corte y a este tipo de deformación, que también se representa en este esquema a la derecha, la llamamos una deformación localizada. Fíjense que cuando el material se deforma de esta manera, se divide en dos bloques que casi no se deforman o se deforman muy poco.
y el corte se concentra casi totalmente en esta banda delgada que es la banda de corte. Sin embargo, las deformaciones de corte no siempre son deformaciones localizadas. Por ejemplo, en este video vemos otra simulación de elementos discretos, pero en este caso lo que se está simulando es el material fluyendo sobre un plano inclinado. Y el color de las partículas en este video representa su velocidad. Vemos que en la base del material las partículas son azules, es decir, están quietas, no se están moviendo, mientras que en la superficie se están acelerando hasta llegar a una velocidad estable que se representa con color rojo. Noten que en este caso la deformación del material no se está concentrando en una banda dentro del suelo, sino que se está distribuyendo en todo el espesor de la muestra. A este tipo de deformación, que también representamos en este esquema que sale a la derecha, la llamamos una deformación distribuida. Y los sistemas pueden cortarse de estas dos formas, con una deformación localizada o con una deformación distribuida, dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, la presión de confinamiento a la que se hace el ensayo o el hecho de que el material sea cementado o no lo sea. Ahora pensemos en la resistencia al corte, es decir, en la máxima fuerza tangencial con la que el suelo puede resistir a esta deformación de corte o de cizalla. Y empecemos por analizar un sistema sencillo que con seguridad todos hemos analizado en el pasado en nuestros cursos de física o de estática. Me refiero al sistema compuesto por un bloque que reposa sobre un plano. Todos sabemos que la interacción entre estos dos objetos es friccionante. Esto significa que si yo aplico una fuerza normal al plano, que llamaremos N, y luego aplico una fuerza tangencial al plano, que llamaremos T para desplazar el bloque horizontalmente, la fuerza máxima con la que esta interfaz puede resistir, que llamaremos Tmax, puede calcularse como el producto de la fuerza normal y un coeficiente de fricción que llamaremos μ. Como en cualquier sistema friccionante, lo que esto significa es que entre más grande sea la fuerza normal que está transmitiendo en la superficie que estamos cortando, más grande será también la resistencia al corte. El coeficiente de fricción μ también puede entenderse como la tangente de un ángulo. Más adelante veremos el significado físico de este ángulo. Bueno, pues en los suelos pasa lo mismo. La fuerza transmitida en la superficie de falla puede descomponerse también en una fuerza normal N y en una fuerza tangencial T. Y cuando cortamos el material, el valor máximo que puede tomar la fuerza T, es decir, la resistencia al corte Tmax, puede estimarse como el producto de la fuerza normal y la tangente del ángulo φ. Si representamos gráficamente la relación entre Tmax y N, obtendremos la línea roja que se muestra en esta figura. Y como vemos, el ángulo φ no es otra cosa que la inclinación de esta línea con respecto a la horizontal. A este parámetro material lo llamamos el ángulo de fricción interna. Es un parámetro muy importante en los suelos en cuanto a su resistencia al corte. También, como hemos recalcado en varias clases anteriores, no es muy práctico trabajar en términos de fuerzas, porque las fuerzas necesariamente están atadas al tamaño del sistema que estamos analizando. Es muchísimo más práctico trabajar en términos de densidad de fuerza, es decir, en términos de esfuerzo. Si nosotros dividimos las fuerzas Tmax y N por el área de la superficie de falla, obtendremos los esfuerzos tau max y sigma, que corresponden a la resistencia al corte del material y al esfuerzo normal. Retomemos por un momento el ejemplo del bloque que reposa sobre un plano. Pero esta vez imaginemos que existe algún tipo de pegante o de fuerza atractiva entre las partículas del bloque y las del plano. En este nuevo sistema, cuando hagamos nuestro ensayo de corte, la resistencia al corte de la interfaz, Tmax, ya no estará dada solamente por la componente friccionante, N por μ, sino que ahora tendremos que sumar la resistencia de este pegante, que llamaremos C.
Tenemos entonces una nueva expresión en la que la resistencia al corte tendrá una componente cohesiva, dada por C, y una componente friccionante, dada por n mu, o lo que es igual n tangente de phi. Y nuevamente en los suelos pasa algo similar. En el caso de los suelos, el pegante puede deberse a varios procesos. Uno de ellos es la parcial saturación, que hemos visto en varias clases anteriores y que se caracteriza por la existencia de puentes capilares entre las partículas, generando fuerzas atractivas entre ellas. También existen los suelos cementados, en los que la precipitación de un mineral, de un óxido o de otro material en los contactos puede convertirlos en contactos cohesivos. Y por último, también se le asigna una respuesta cohesiva a los suelos arcillosos sobreconsolidados. En conclusión, para los suelos tenemos una ley que nos permite estimar la resistencia al corte, tau máximo. A esta ley la llamamos la ley de Coulomb y es la herramienta teórica más utilizada en la práctica para describir la resistencia al corte del suelo. Esta ley puede tomar dos formas. La primera forma se muestra en color rojo y corresponde a los materiales friccionantes, en los que la fricción es la única fuente de resistencia al corte. En este caso escribimos entonces que tau máximo es igual a sigma por tangente de phi. La segunda forma se muestra en verde y corresponde a los materiales que podríamos llamar friccionantes cohesivos, cuya resistencia al corte se compone de una contribución friccionante, sigma tangente de phi, pero también de una contribución cohesiva, que estamos representando aquí con la letra C minúscula. A esa C minúscula la llamamos la cohesión del material. Vimos entonces que para describir la resistencia al corte en los suelos mediante la ley de Coulomb, usamos dos parámetros materiales. Uno de ellos es el ángulo de fricción interna, que en general llamamos phi, y el otro es la cohesión, que en general llamamos C minúscula. Veamos algunos rangos de valores típicos de estos parámetros. En las arenas y gravas con partículas más bien redondeadas, el ángulo phi está típicamente comprendido entre unos 30 y unos 40 grados, mientras que en las arenas o las gravas con partículas angulares, phi está típicamente entre 40 y 50 grados. Esto ya nos muestra que una de las características que más influencia el ángulo de fricción es la forma de las partículas. Estos materiales, que normalmente llamamos granulares, en la gran mayoría de los casos son materiales solo friccionantes, pero en algunos de ellos también puede haber cohesión. Esto pasa si hay parcial saturación o si tenemos cementación. Y por supuesto, la magnitud de esta cohesión dependerá de la fuerza de estas interacciones atractivas o cohesivas. En el caso de las arcillas, el ángulo de fricción puede ser mucho más bajo que en los suelos granulares. Esto debido a la forma aplanada de las partículas y debido a la posibilidad que tienen estas de actuar a distancia, sin que necesariamente ocurra un contacto mecánico. En estos materiales, phi está típicamente comprendido entre unos 10 y 20 grados. Como lo mencionamos antes, en estos materiales también podemos observar cohesión, en algunos casos por sobreconsolidación, en otros casos por otros procesos como la cementación. De hecho, a estos materiales con frecuencia los llamamos materiales cohesivos o suelos cohesivos. Esta cohesión puede tener valores muy bajos, del orden de algunos kilopascales. Sin embargo, también debido a procesos de diagénesis, en los que estos suelos se van convirtiendo gradualmente en rocas arcillosas después de mucho tiempo, estos suelos también pueden llegar a tener cohesiones muy altas, por ejemplo, de algunos cientos de kilopascales. Discutamos ahora un poco la relación que hay entre la resistencia al corte y los cambios volumétricos. Hace un momento veíamos estos dos videos en los que se muestran dos suelos siendo cortados. Los videos se muestran en bucle, así que pueden ver varias veces el proceso iniciar y desarrollarse.
Los invito a fijarse en los primeros instantes del proceso, notando que en el primer caso, a la izquierda, el sistema aumenta su volumen y luego se sigue cortando, mientras que en el segundo caso, a la derecha, el sistema disminuye un poco su volumen y luego se sigue cortando. Es decir, en los dos casos, a pesar de que el material se sigue deformando y las deformaciones son bien grandes aquí en los dos casos, el volumen se mantiene aproximadamente constante. Lo que quiero señalarles es que cuando cortamos un material, eventualmente se alcanza una densidad que luego se mantiene relativamente constante durante el proceso. Podríamos llamar a esta densidad la densidad residual o la densidad terminal, en la que el sistema ha alcanzado cierto equilibrio en lo que se refiere a su deformación volumétrica. ¿Qué pasaría entonces si cortamos un material que es inicialmente denso con una densidad superior a la densidad residual, como en el video de la izquierda? Pues lo que pasa es que este material tendrá que aumentar su volumen, dilatándose para que el suelo alcance la densidad residual o terminal. A este fenómeno lo llamamos un comportamiento dilatante. Por otro lado, ¿qué pasaría si cortamos un material que es inicialmente suelto, es decir, con una densidad inferior a la densidad residual, como en el video de la derecha? Pues lo que pasa es que este material tendrá que disminuir su volumen, contrayéndose para que el suelo alcance la densidad residual o terminal. A este fenómeno lo llamamos un comportamiento contractante. Supongamos entonces que tenemos el material en un dispositivo como el que se ilustra en la figura. De hecho, este esquema se parece mucho a uno de los equipos que usaremos en el laboratorio para estudiar la resistencia al corte del suelo, el ensayo de corte directo. Notemos que el material está dentro de una caja, pero esta caja está seccionada en una mitad inferior y una mitad superior, de tal forma que podemos cortar la muestra a lo largo del contacto entre esas dos cajas, generando lo que llamamos una superficie de falla, que en este caso es horizontal y se ilustra con una línea punteada. También notemos que la tapa superior es independiente, está suelta con respecto al resto de la caja, de tal forma que podemos aplicar una fuerza normal N, normal porque es normal a la superficie de falla. Ahora supongamos que imponemos una deformación de corte, desplazando la caja superior con respecto a la inferior en un desplazamiento horizontal que llamaremos delta X, y que durante ese proceso medimos la fuerza T con la que el suelo se resiste a este corte. Como lo mencionábamos hace un momento, esto provocará el corte de la muestra a lo largo de la superficie de falla indicada por la línea punteada. Al igual que en los ejemplos anteriores, podemos dividir las fuerzas N y T por el área de la superficie de falla, normalizándolas y transformándolas así en los esfuerzos sigma y tau. ¿Cómo evoluciona entonces el esfuerzo cortante tau en función del desplazamiento de corte delta X? Pues resulta que puede evolucionar de dos formas. La primera forma ocurre si el material es suelto, es decir, que su densidad es inferior a la densidad residual, y en ese caso la curva de esfuerzo de formación será similar a la curva que se muestra en color azul en la figura superior. Y al máximo de este esfuerzo cortante lo llamaremos la resistencia al corte residual. La llamamos residual porque es la que se mantiene, la que queda después como un residuo. Y por otro lado, la evolución de la deformación volumétrica, que aquí estamos llamando epsilon v, será la que se muestra en la figura inferior, indicándonos que el volumen de la muestra disminuye. Y estamos observando entonces lo que llamamos el fenómeno de la contractancia. El otro tipo de curva que podemos obtener se observa para los materiales densos, es decir, para aquellos materiales en los que la densidad es superior a la densidad residual. En ese caso, veremos una curva esfuerzo de formación como la que se muestra en color anaranjado en la figura superior.
Fíjense que en esta figura podemos medir dos valores de resistencia. Un primer valor es la resistencia que ocurre en el pico, como en esta montaña inicial que vemos en la curva. Y a esta la vamos a llamar la resistencia pico. Es la resistencia que desarrolla el material como en los estados iniciales de deformación. Pero por otro lado, el esfuerzo tangencial decae y luego se estabiliza nuevamente en la resistencia residual. Entonces, en estos ensayos con materiales densos podemos medir tanto la resistencia pico como la resistencia residual. Por otro lado, la evolución de la deformación volumétrica será la que se muestra en la figura anterior, indicándonos que después de una pequeña contracción inicial, el volumen de la muestra o del material aumenta, y estamos observando aquí el fenómeno que llamamos dilatancia. Muchas gracias por su atención. Recuerden que si tienen alguna sugerencia enfocada a mejorar la calidad o el impacto de estos videos, la pueden dejar en los comentarios. Les aseguro que me será muy útil. Chao.